Voy a leer a partir del versículo 1. Vamos a leer algunos versículos bíblicos y estaremos entrando a esta palabra. Dice el Salmo 51: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Padre, te damos gracias. Señor, hemos leído tu palabra. Ahora ya te pido que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos estén atentos al consejo de la misma. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. ¿Cuántos están contentos, iglesia? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Amén. Estamos aquí porque sabemos que tenemos un Dios bueno, que nuestro Dios es bueno. A lo largo de la historia hemos conocido diferentes situaciones que se han dado no solamente en la historia, sino en la historia bíblica. Hay historias como las de Abraham, donde Dios le dio una palabra a Abraham y le dice Dios a Abraham, ¿verdad? Sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que yo te daré. Le dice, sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y hay diferentes pasajes en las escrituras, ¿verdad? Donde Dios le habla a sus siervos, donde Dios les dice a sus siervos, ¿verdad? Les da una palabra, les dice, ¿verdad? Una instrucción de parte del corazón de Dios. Pero en cada momento donde Dios da una instrucción a las personas, Dios espera la obediencia. Dios espera que tú y yo obedezcamos. Muchas veces han pasado los tiempos y dice la palabra nos enseña que Dios hablaba primero por los profetas. Dios levantó jueces, Dios levantó reyes, pero a lo largo de la historia la Biblia se divide en dos partes. La primera parte conocida como Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, después de tantos años, Dios hablando a través de sus profetas, a través de sus ministros, Dios habla, ¿verdad? Y Dios les dice, yo quiero que hagan esto o quiero que hagan lo otro. Pero hay diferentes circunstancias. ¿Por qué se divide el Antiguo y el Nuevo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento, para pasar al Nuevo Testamento, dice la palabra, dice la historia, que sucedieron lo que se conoce como 400 años de silencio. Es decir, desde que termina la Biblia en Malaquías, al terminar en Malaquías y comenzar el libro de Mateo, pasaron 400 años donde Dios no habló a su pueblo. Hubo silencio. Y el silencio muchas veces duele más que hablar. Yo no sé si alguna vez has pasado alguna temporada de silencios, donde no escuchas la voz de Dios, donde sientes que no hay respuestas a tus oraciones, donde sientes que hay diferentes circunstancias pasando y no podemos escuchar ni sentir la voz de Dios. Y es que muchas veces Dios da una instrucción y lo que Dios espera es una obediencia. Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Necesitas salir, Abraham.
Necesitas obedecer esta palabra. Dios habló a sus profetas, Dios habló a sus ministros, Dios habló a sus siervos. Pero lo que sucede a lo largo de la historia es que Dios espera que nosotros obedezcamos. Me llamó la atención y eso me inspiró para poder traer esta enseñanza. Hace tiempo miré una película que yo sé que muchos quizás han visto, sobre la conversión de un pandillero o ex pandillero llamado Nicky Cruz. Pero Dios usó a un hombre para ir a predicarle a esos pandilleros. Ese hombre llamado David Wilkerson. David Wilkerson fue enviado a los peores barrios de Nueva York para hablarle a los pandilleros, para hablarle a esa gente donde muchos solamente los discriminaban y no les podían compartir la palabra. Pero más allá de esa historia, en una ocasión David Wilkerson fue invitado a darle una conferencia a líderes, pastores, ministros en un país. Y normalmente David Wilkerson no viajaba fuera de los Estados Unidos. Y eso fue uno de los primeros viajes de los que él pudo salir de esta nación para ir a otro país a predicarle a líderes, a predicarle a servidores, a predicarle a pastores. Y me llama la atención lo primero con lo que él comienza a hablar. No fue una exposición grande de la palabra, no fue muchos versículos bíblicos usados en la palabra, no fue un orador elocuente, no fue un orador que quizás gritaba y animaba a la gente. Pero él, cuando se para frente a toda esa multitud, lo primero que les dice es lo siguiente: yo no quiero perder mucho mi tiempo, ni quiero hacerles perder el tiempo a ustedes. Solamente vengo a decirles lo que Dios me dijo que les dijera. Y comienza a decir esto que digo tal y como lo expresó. Dijo: a muchos de ustedes Dios ya no los escucha. A muchos de ustedes Dios ya no oye sus oraciones. A muchos de ustedes Dios ya no les presta atención a sus oraciones. Estaba hablando con pastores, con líderes, con ministros, con la iglesia. Dice: porque han orado más de lo que han obedecido. Y dice David Wilkerson: esto es lo que Dios me dijo. Hay muchos de ustedes a los que Dios ya no oye, porque han orado más de lo que han obedecido. Y después dijo esto: la oración solo es efectiva cuando dejamos de usarla como un sustituto para la obediencia. La oración solo se hace efectiva cuando dejamos de usarla como un sustituto para obedecer. El asunto es, dice David Wilkerson, que estamos orando más de lo que obedecemos. Y la Biblia dice que ya Dios nos ha dado instrucciones. Él dijo: vayan, hagan discípulos, vayan, prediquen, vayan, hablan de mi amor. Pero muchas veces la iglesia estamos disque orando y nos excusamos en la oración para no actuar. Y que yo sepa, el libro que marca el inicio de la iglesia primitiva se llama Hechos de los Apóstoles. No pensamientos de los apóstoles, no las buenas intenciones de los apóstoles. Se llama Hechos de los Apóstoles. Y hoy en día te quiero hablar bajo lo que sentí en mi corazón para compartir hoy. Recupera el fuego. Recupera el fuego. Es tiempo de que la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, recuerda siempre que no hablo de cuatro paredes, no hablo de una institución con un nombre como Betel o cualquier otra iglesia. La iglesia somos tú y yo. Es tiempo de que la iglesia recupere el fuego. Estamos diciendo que oramos y a veces decimos que oramos, pero ni oramos. Y la iglesia tiene que recuperar el fuego, la pasión. Y cuando yo escuché estas frases de David Wilkerson, llamaron mucho mi atención, porque él comenzó diciendo a ese grupo de pastores, de líderes, de servidores, dijo: a muchos ya Dios no los escucha. ¿Por qué? Porque han orado más de lo que han obedecido. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra
y sal de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. No puede haber milagros de Dios en nuestra vida si no hay obediencia a la primera instrucción que Él nos ha dado. Si Él nos dio una instrucción, deja de orar ya, iglesia. Deja de pedir confirmaciones. Si Dios te dio una instrucción, camina en obediencia. Por favor, no quiero ser mal interpretado. El pastor dijo que ya no hay que orar. No. Deja de orar por eso que llevas años orando y comienza a obedecer. La obediencia es la que va a desatar las bendiciones. No las intenciones, no los pensamientos. No es que me voy a meter en 3 días de ayuno y oración, 21 días de ayuno. Si ya Dios te dijo, si ya dijiste un día que Dios te habló, comienza a caminar en la palabra que Dios te ha dado. Comienza a caminar en fe. Muchas veces yo les he dicho, Dios nos dio una palabra hace años, y la palabra nos las dio cuando estábamos del lado de cafetería. Vino un ministro y nos llamó a mi esposa y a mí, y delante de la congregación dio esta palabra para la iglesia. Dijo: mientras la iglesia tenga vasijas donde depositar aceite, no les dejará de fluir a ustedes. ¿Usted cree que yo quiero dejar de ayudar a otros? ¿Que queremos como iglesia dejar de bendecir? No, porque cuando nosotros cerramos nuestra llave, Dios cierra la suya. Pero cuando nosotros obedecemos, yo no sé cómo les dije, pero vamos a llegar a los 600 pollos. Pastor, ¿qué tiene que ver los pollos? Mire, para muchos de nosotros un pollo solamente representa $6. Pero para mucha gente que estuvo ahí, los que estuvieron de servidores saben, gente desde las 7 de la mañana aquí haciendo línea, cuando dijimos que a las 10 comenzábamos a dar los pollos. Desde las 7 de la mañana haciendo línea. Hay tanta necesidad, iglesia. Terminamos de aquí y nos fuimos a Bajelia. Pasa una señora en un auto y me le acerco y le digo, y me dice: ¿qué están haciendo? Estamos dando alimento, mire esto, mire. Y le explico, le digo: queremos bendecirle. Y me dice: no, yo no quiero ningún pollo. Y para entonces yo me quedé así. Me dice: yo solamente quiero darles este dinero. Y saca de su bolsa y nos da lo equivalente a $25. Y le digo: señora, no tiene que darlos. Nosotros ya Dios proveyó para darlos. Me dice: no. Y se quebranta al darme el dinero. Me dice: mi papá fue homeless por 10 años. Estuvo en las calles por 10 años. Si tan solo algunos le hubieran llevado un plato de comida, mi padre estaría vivo. Me dice: por favor, reciba este dinero. Iglesia, y tomo ese dinero que ya Dios sabía para quién era. Porque hablo con mi esposa y una persona que estaba ahí, un americano, tenía un amigo en necesidad y habían dado $7 atrás. Unos minutos atrás otra persona nos sembró $7. Se lo dio a este americano que estaba allí y él dijo: ya sé para quién es. Y se lo dio a uno de sus amigos que estaba en necesidad. $7. $7, ni un combo de hamburguesa usted se come. Pero para una persona $7 representó un alimento. Cuando me dice mi esposa, supimos para quién eran esos $25. Dijimos, lo llamamos a esta persona y le dijimos: por favor, dele este dinero. Le contamos el testimonio y le dijimos: por favor, déselo a su amigo. Necesitamos recuperar el fuego, iglesia. Necesitamos caminar en la palabra que ya Dios nos ha dado. Yo no necesito 25, 30, 40 días de ayuno y oración para obedecer a la palabra que ya Dios nos dio. Necesitamos caminar sobre la palabra que ya Él nos dio. Necesitamos 21, 40 días de ayuno y oración para los planes que Él tiene por delante y que todavía no nos ha dado la instrucción, para pedir dirección sobre cómo. Pero lo que Él ya ha dado a nuestra vida, tenemos que caminar bajo esa palabra. Hay que recuperar el fuego. Necesitamos recuperar el fuego. No podemos vivir una vida acomodados. Gloria a Dios porque nos bendijo para comer este día de acción de gracias. Pero hay gente que no tenía para comer. Si usted hubiera visto esas personas, si usted hubiera visto el rostro de esas personas. Una señora aquí nos dice: tengo miedo, yo no he salido por todo lo que está pasando, pero el hambre me hace salir. Vino por un pollo, iglesia. ¿Cuánto nos costó un pollo?
Y no es el dinero, no son los $6 que vale un pollo, es lo que bendice la vida de una persona. Dios proveyó, y gracias por sembrar, porque pudimos llegar a los 600, pudimos bendecir más de 1800 personas, pudimos bendecir. De repente nos donaron libros y nos dicen: den libros, repartimos libros para los niños. Y Dios está abriendo más puertas de bendición. Dios está abriendo más puertas de bendición, iglesia. Pero tenemos que caminar bajo la palabra que ya Dios nos ha dado. Hay gente que está esperando escuchar que tú le prediques la palabra. Hay gente que puede irse al infierno o puede separarse de Dios a causa de que tú y yo no le estamos predicando la palabra, porque seguimos todavía orando para ver si obedecemos. Como padres, usted no le dice a sus hijos, ¿verdad? Imagínese que usted le dé una instrucción a sus hijos y le diga: mamá, déjame orar para ver si te obedezco. Vaya y ordene su cuarto. No, déjame orar a ver si Dios me habla que te obedezca. ¿Qué hace usted en el momento? ¿Qué dice? Yo no necesito orar. Vaya y ordene su cuarto. Imagínese, nada más porque Dios no actúa así como nosotros. A veces no lo tomamos en serio. Pero va a llegar el día. Yo ya di esta instrucción, esa enseñanza. Va a llegar el día, dice la palabra en Lucas, que Dios va a separar a las ovejas de las cabras. ¿De qué lado queremos estar? ¿De las ovejas o de las cabras? Necesitamos recuperar el fuego. Elías pasó una temporada donde él pensó que no había más gente como él. Y cuando se metió en la cueva le dice: Señor, es que el celo por tu casa me consume. Yo soy el único que sigue predicando tu palabra. ¿Qué le dice Dios? Tranquilo, Elías, no presumas tanto, porque yo tengo 7,000 más que no han doblado rodillas delante de Baal. Iglesia, quizás no somos la única iglesia que estamos ayudando, pero si una misión tenemos que cumplirla. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero ¿cómo comienza? Recuperando el fuego. Un corazón que no está en fuego por lo que Dios ama es un corazón indiferente a lo que Dios ama. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? A reconciliarnos con el Padre. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? A dar su vida por ti y por mí. Pero ¿qué ejemplo nos dejó? Abrazó a aquellos que eran pecadores. ¿Qué pasaría si hoy a ti y a mí nos miran sentados en una mesa donde la gente está tomando y bebiendo? ¿Qué pensarían de mí que yo estuviera ahí en medio de una cantina? Y sin embargo he estado. Pastor, ¿cuántas he hecho? 2 vasos de leche. Aleluya. ¿Saben cuántas veces yo estuve metido dentro de una cantina? Porque mi papá era alcohólico y era el único lugar donde a veces podíamos estar más tiempo con él. Yo siempre he dicho que yo no batallé con el alcohol y le doy gracias a Dios y le sigo pidiendo, porque la Biblia dice que hay aquel que quiera estar firme, mira que no caiga. Y le sigo pidiendo que nunca me llame la atención el alcohol. A mí me decían: es que tu pastor seguro te va a mirar. Tu pastor. Le decía: no. Yo fui testigo de 3 muertes de hermanos de mi padre a causa del alcohol. Hermanos, hombres que eran muy inteligentes, pero el vicio los perdió. Uno de mis tíos, yo fui a verlo al hospital y nunca yo había visto a una persona enferma de cirrosis. Ese día yo vi a uno de mis tíos literalmente amarillo. Sus riñones ya no funcionaban. Ese día yo pude llegar al hospital, lo visité, le hablé de la palabra. Salgo del hospital. Mi tío ya lleva semanas o meses, ya no recuerdo, en el hospital. Pero el día que yo llegué le pedí a Dios: solamente permíteme hablar con él. Fui y lo visito en el hospital. Yo vivía en otra ciudad. Y cuando estoy en el hospital, le presento el evangelio, le hablo de la palabra. Él ya conocía de la palabra, pero hice una oración por él. Salgo de ahí, tomo el autobús para regresar a mi ciudad. No había yo avanzado 1 hora y media cuando me llama mi madre: tu tío ha muerto. Yo vi a mi tío morir.
Mi padre murió alcoholizado. Lo encontraron muerto en su cama a causa del alcohol. ¿Cuántas veces yo le oraba: Señor, ponle a alguien, pon a alguien a su lado, alguien que lo aguante, alguien que por favor pague el precio por estar ahí? ¿Cuánta gente ha pagado el precio por ti, por mí, por nuestro carácter? Come on, no somos moneditas de oro. Gente pagó el precio por mí. Pastor también fue cabezón, y muy cabezón. Por eso digo que estoy pagando algunas cosas hoy en día. Fui muy cabezón en muchas áreas. Pero si algo yo he sabido desde el día que yo tuve mi encuentro personal con Dios, es que a mí me encanta servirle. Sea en un altar, sea levantando cajas, sea limpiando, sea cortando la yarda, sea predicando, o sea desde atrás, no me importa. Donde Dios me ponga, yo ahí le voy a servir. Porque algo que a mí me gusta es lo que Jesús dijo: yo he venido a servir. Pero hace falta recuperar el fuego, iglesia. Necesitamos recuperar el fuego. Fuego era lo que queríamos el miércoles. Estaba frío ese miércoles. Traíamos los pies fríos, la nariz fría, las orejas frías. Yo ni me hacía así porque se me quebraban de lo fría que estaban. Oiga, pero después dijimos: ¿y para dónde vamos? Para el café. Y después nos fuimos a un cafecito con pancito, como debe ser. Bueno, yo nada más pedí café con pan, pero se pusieron a echar tortillas con quesito hondureño, aleluya, salsita mexicana. Oiga, eso estuvo de fuego después. Una de las cosas, iglesia, es que la pasión en nuestro corazón es lo que va a avivar el fuego por la presencia de Dios, el fuego por lo que Él ama. La Biblia dice que Dios dio su vida por ti y por mí. Él dio su vida. Dice la palabra que Él abrazaba a aquellos que eran acusados. Dios, Jesús, abrazó a los pecadores. Pero con los que tuvo un poquito de sarna fue con los religiosos. Jesús veía a los religiosos y ya le daba picazón. Cuidado que no seamos tan religiosos para decir: no, yo ya pasé por allí. Hermano, hermana, ¿por qué no vino a servir? Y se me fue. Ya regresó. Cuidado, porque Jesús, Él sirvió hasta que fue a la cruz. Nosotros necesitamos, iglesia, dejar de orar tanto y obedecer más. Y lo voy a decir de esta manera porque no quiero otra vez que se vuelva a pensar que estoy diciendo que no hay que orar. Lo que pasa es que hay cosas por las que ya hemos orado. Ahora hay que caminar bajo la palabra que Dios nos ha dado. Dios te llamó. Dios te llamó a servirle. Dios te llamó a caminar con Él. Dios te salvó de donde andabas. Camina con Él. Obedece a su palabra. Pastor, pero yo no soy ni líder, ni ministro, ni nada. No, pero eres un hijo y una hija de Dios. Y Él no hizo distinción cuando dijo: vayan y hagan discípulos. Él solamente dijo: vayan. Señor, pero yo no soy líder. Ves y haz discípulo. Señor, pero yo no soy ministro. Ves y haz discípulo. Muéstrales mi amor. De hecho, Jesús dio una parábola que a muchos de nosotros nos pone en jaque. Y Él dijo en la parábola del buen samaritano que pasó un sacerdote y miró a un hombre ahí que lo habían asaltado y estaba tirado, y dice que el sacerdote le pasó de lado. Y muchos dirán: sí, ese fue el pastor, ignorando al que estaba tirado. Sí, pero dice que detrás venían los levitas. Aleluya. Y tampoco. Y detrás venía también la congregación. Y tampoco. Dice que un hombre que no era judío, que no tenía el temor de Dios como los levitas y los sacerdotes, pero dice que fue movido a compasión. Fue movido a compasión. Jesús es claro en sus enseñanzas, iglesia. La iglesia necesita, el pueblo de Dios necesita volver al fuego. Yo no sé, yo veía ayer, mi hijo me mostró unos videos
de cómo en muchos lugares estaban peleando en el Black Friday, peleando por televisiones, peleando por ganar esto, por ganar por lo otro. Y muchos dirán: no, yo ya no voy a la tienda, yo ya me espero al Cyber Monday, yo ya compro en línea, en digital. Pero cuántas veces nos estresamos esta temporada porque hay que dar regalos, porque hay que comprar los regalos, porque hay que hacer esto, porque hay que hacer lo otro, cuando gastamos miles de dólares muchas veces para dar regalos, ¿verdad? De manera, y yo no digo que sea malo, si tú puedes hacerlo, hazlo, yo no digo que sea malo, pero muchas veces nos estresa eso más que poder bendecir a gente que no tiene ni para comer. Tenemos que pagar un precio, iglesia. Yo hubiera querido, yo hubiera deseado que alguien hubiera pagado el precio por mi padre. Mi padre no era una persona fácil en cuanto al vicio. Mi padre decía que él se oxidaba si tomaba agua, pero él tenía un corazón hacia Dios. Recuerdo en una ocasión situaciones que estábamos pasando, amenazas que él había recibido. Él habló con mi madre y pidió que un pastor fuera a orar al campo. Y fue un pastor, bendijeron, varios hermanos llegaron allí. Mi papá ese día aceptó a Cristo en el corazón, pero faltó alguien que estuviera pegado a él a discipularlo, pegado a él a hablarle, decirle: ¿por qué no ha llegado a la iglesia? Le invito a la iglesia. ¿Por qué no hay? Mire, no se ofenda si les mandan un mensaje: hermano, hermana, no le he visto en la iglesia. Eso significa, ¿verdad?, que queremos verle en la iglesia, que necesitamos entender que no hay como nuestro Dios. Jesús lo dijo en un día, dice: cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, hallará fe en la tierra. Mismo Jesús dijo: hallará fe en la tierra. ¿Sabes que la fe es algo que el pueblo de Dios necesita para poder caminar bajo la oración que ya ha hecho? Se necesita fe, iglesia. Se necesita fe para caminar. Se necesita fe para confiar en lo que ya Dios nos ha dicho. ¿Cuántas veces hemos levantado aquí ofrendas para bendecir otros ministerios? Y yo digo: gloria a Dios por eso. Si algunos no saben, no escucharon, no estuvieron, hace un tiempo atrás vino un pastor amigo. Una iglesia estaba a punto de ser sacada del lugar donde estaban porque habían hecho un trato de compra. Y ese hombre que les dijo que les iba a vender el terreno, les vendió un terreno plano. Y la iglesia comenzó a trabajar, levantó muros, levantó una galera. Y cuando ya el hombre vio aquello, dijo: no, pues este terreno vale más porque tiene construcción. Sí, pero él no había construido, era la iglesia la que había construido. Cuando ese pastor amigo me dice: mira, voy para allá, un pastor que conozco. Y lo que sucedió es que esa iglesia estaba a punto de ser sacada. Estoy hablando de una iglesia en Honduras. Y cuando pasó eso, yo solamente lo planteé a la iglesia y le dije: ¿cuánto necesitan para allá? Y él me dice: no estoy seguro, es tantos miles de lempiras. Lempiras es en Honduras, ¿no? Yo dije: bueno, yo no sé cuánto es eso en dólar, pero vamos a orar, déjame orar. Y ese día oramos. Se levantaron casi $4,000 en una oración. Y cuando él me dice, eran 3,750 lo que se necesitaban. En un día, Dios, no que en día, 10 minutos, 15 minutos ahí, Dios proveyó para que una iglesia en Honduras no fuera sacada de ese lugar. Llevó la ofrenda, sembró la ofrenda en esa iglesia. Y esa iglesia hoy no solamente ya tienen el contrato de compra, ya son dueños de ese terreno, porque esta iglesia sembró para que esta iglesia en Honduras comprara su terreno. Que pude yo haber dicho: no, que se quede eso porque eso no es un mes de renta aquí. No, tenemos que seguir bendiciendo, iglesia. Tenemos que ser de bendición. En medio de la pandemia, una iglesia estaba por levantar, estaba en proyectos de poner los cimientos para su iglesia. Y Dios nos puso en el corazón, no sabíamos ni cómo, pero en medio de la pandemia Dios nos dijo: bendigan familias pastorales. Y comenzamos a enviar recursos para Honduras, para El Salvador, para Guatemala, para Colombia, para México. No era mucho quizás para aquí,
pero eran ofrendas de 300, 400 dólares que enviábamos para una familia pastoral en un país, luego en otro, luego en otro, luego en otro. Iglesia, nunca nos ha faltado para lo que se necesita en esta casa. Nunca nos ha faltado. ¿Sabes por qué? Porque es una iglesia que sabe bendecir. Pero necesitamos apasionarnos más por Cristo. Ustedes saben, y no es secreto, que en mi corazón está siempre levantar misioneros, enviar misioneros. Y yo creo en mi corazón que cada siembra que hacemos, los misioneros de esta casa al salir van a recibir, van a cosechar de lo que tú y yo hemos sembrado. Van a cosechar, porque si nosotros hoy estamos sembrando en otros, otros van a sembrar en los hijos, en sus hijos. Cuando ellos vayan de misiones, otros van a sembrar. Esta casa ya envió un equipo misionero un día. Mandamos para bendecir a niños, mandamos para bendecir a familias. Se llevó despensas a una iglesia en Honduras también. Oigan, ya vamos puro para Honduras. Aleluya. Bueno, se tienen que levantar gente de otros países para que vayamos también, los mandemos de misioneros a llevar la palabra, a predicar. Iglesia, qué bonito es cuando vemos testimonios de gente que te recibe lo que para nosotros es tan común muchas veces, pero para la gente representa un alimento ese día. Nuestro corazón se quebrantaba viendo tanta necesidad. Gente llegando 3 horas antes para recoger un pollito que muchas veces nosotros ni nos los comemos. Muchas veces los cristianos nos volvemos quisquillosos. Las bendiciones en este país nos hacen ser gente quisquillosa. ¿Qué es eso, pastor? No sé, pero suena bonito. No, una persona quisquillosa es, como dicen en inglés, una persona picky. Porque ya comiste una comida un día, al otro día no, recalentado. Yo no como al otro día lo que comí un día. Oh, no. Y si hay algún quisquilloso aquí, no le diga y te hablan, por favor. Ore por él o por ella. ¿Qué es eso? Ya, porque mire, a mí deme lo mismo toda una semana si quiere. Más si son tamales de elote. Aleluya. Y si es caldo de res, mucho más. Haga una olla de esas grandotas y no las comemos toda la semana. Pero a veces así nos volvemos cristianos quisquillosos. Ay, no, hace frío, mejor no voy a la iglesia. Está lloviendo, mejor no voy a la iglesia. Fue una semana muy cansada, trabajé mucho, mejor no voy a la iglesia. No se preocupe, yo voy a orar que Dios le deje sin trabajo para que pueda venir. Un día le dije así a un varón y no me dijo nada, pero fue y le dijo a la mujer. Y la mujer luego vino: pastor, ¿por qué le dijo esto a mi esposo? Está espantado de que se va a quedar sin trabajo. Y es que me dice: pastor, es que he tenido mucho trabajo, no he podido venir. Le dije: mijo, no, tranquilo, no te preocupes. Le digo: yo voy a orar que Dios te quite el trabajo para que puedas venir. Muchas veces ponemos pretextos para servir a Dios. Muchas veces decimos: Señor, yo siempre digo de esto, y a lo mejor soy monotemático en esto, pero cuando cantamos y adoramos, todo daría. ¿Qué sigue? No importaría mientras yo esté calientito en la cama y ahí me dejen. Todo daría. Ay, Señor, mientras no llueva. Pero le cantamos sí, Señor, no importa lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Llega un apretoncito de tuercas y ya renegamos de Dios. El hilo más delgado muchas veces es la iglesia. Si tu jefe en tu trabajo te pide llegar a las 4 de la mañana, llegas. Y como me dijeron un día: pastor, porque ahí me pagan. Un día me dijeron: si usted me quiere ver aquí en la iglesia, me tiene que pagar. Le dije: no, gracias. Porque si no sabes de dónde viene la recompensa, es más difícil. ¿Sabes, iglesia? Muchas veces
No nos damos cuenta, pero las mejores recompensas, diría yo, no muchas veces, siempre las mejores recompensas vienen de Dios. Cuando tú y yo le buscamos, cuando tú y yo le servimos, cuando tú y yo nos damos para la obra, cuando tú y yo le creemos a la palabra. Mira, el día de mañana quizás vas a pasar una temporada difícil, pero te aseguro que Dios no falla a su palabra. Si Él te dice yo te voy a bendecir, Él te va a bendecir. Aunque pases por una temporada difícil, Él no falla a su palabra. Él te va a bendecir. Él te va a bendecir. Lo hemos visto, pero también lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Temporadas difíciles que hemos pasado en lo personal, pero como iglesia también. Dios nunca nos ha dejado. Dios nunca nos ha desamparado. Él siempre ha provisto. Se nos quedaron muchos mensajes en el teléfono de la iglesia que ya no pudimos contestar. Mucha gente que todavía estaba preguntando si teníamos un pollo. Algunos mensajes los leí. Señoras que decían: tengo 5 hijos, a mi esposo lo agarraron, no tengo que darles de comer, ¿tienen algo, por favor? Y si usted no sabe, también como iglesia, esto no lo hemos hecho muy público ni lo hemos promovido, porque los recursos que tenemos en almacén son pocos para poder bendecir a tanto. Pero se han entregado cerca de 60, por ahí 60, 70 despensas. Aceite, varias cosas que componen una despensa. Y eso no lo hemos publicado como tal porque hay mucha necesidad. Se nos vienen 100 personas y ¿qué hacemos? No tenemos para 100 personas. Si nos llegan 50 de un solo, quizás no tenemos para 50 personas. Pero si usted siembra, claro que vamos a tener. Si a usted le queda un litrito de aceite, tráigalo. Se están armando despensas y cada vez, como esa señora que no alcanzó pollo, pero se les dice después: venga por una despensa. Y se les bendice con una despensa. Un equipo estuvo en cocina, más de 100 libras de arroz, más de 100 libras de frijol cocinándose, para que no fuera solamente el pollo, sino que llevara el arrocito y los frijolitos. Varias señoras, yo hablé con ellas y le dije: mire, ya el pollo lo tenemos, pero hay un equipo cocinando el arroz y el frijol. Si usted quiere, yo le doy el pollo ahorita, pero si va en arroz y frijol, me espero, dice, por una porción de arroz y frijol. Y no quiero preguntar cómo terminaron las de cocina, porque ya me imagino, con dolor de pies, dolor de manos ahí. Pero ¿sabes qué? Yo digo siempre: qué bonito servir a Dios. Qué bonito llegar cansado a la casa, agotado. Esos momentos que uno se tira a la cama y uno va así, se quedó dormido en el aire. Pero ver las bendiciones, ver cómo Dios, ¿verdad?, pudo llevar a través de ti, de tu siembra, de la iglesia, de las manos, ¿verdad?, poder llevar el alimento. Jesús dice en su palabra que un día le diremos: Señor, ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te vestimos? ¿Cuándo te visitamos? Y Él dirá: por cuanto lo hicieron por uno de mis pequeños, por mí lo hicieron. Por mí lo hicieron. Iglesia, ese es el corazón de la iglesia: el servir, el dar, el apoyar, el bendecir. Porque cuando bendecimos, cuando nosotros bendecimos, más Dios nos bendice. Cuando usted pudo sembrar en un pollito, en 2 pollitos, no fueron los $6, no fueron los $10, no fueron los $20. Es el número de personas bendecidas a causa de su siembra, a causa de poder llevar una palabra. Había un equipo no solamente de los que estaban cocinando, un equipo que estaba registrando, tomando los datos, un equipo que estaba orando por las necesidades. Usted viera los testimonios de la gente. Venía gente enferma, gente que les habían detenido a sus familiares y estaban quebrantados allí, recibiendo la oración. Necesitamos volver a avivar el fuego. Pablo le dijo a Timoteo: te aconsejo que avives. Te aconsejo que avives. En otras palabras, Timoteo, nadie va a venir a hacerlo por ti. No esperes, Timoteo, que venga un evangelista. No esperes, Timoteo, que venga un profeta. No esperes, Timoteo, que venga un ángel y te sople. Te aconsejo, le dijo Pablo, que avives. Que avives, ¿qué? Dice: el fuego del don de Dios que está en ti. Puedes tener el don,
pero se te perdió el fuego. ¿Y sabes qué? También Jesús dijo: muchos en aquel día dirán: Señor, en tu nombre hicimos, echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos. Y él dirá: no los conozco. Y en una ocasión me preguntaron: pastor, ¿cómo puede ser eso posible? Alguien que eche fuera demonios, alguien que Dios lo use en sanidades, ¿cómo puede ser que no sea recibido en el cielo? Le digo: sencillo, porque el don, dice la palabra, es irrevocable. El don nada tiene que ver con la salvación. Alguien puede operar con el don, pero haber perdido su comunión con Dios, haber perdido el fuego. Por eso Pablo le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No podemos operar bajo un don y haber perdido el fuego. Qué feo es eso. Qué feo es eso, iglesia. Haber perdido el fuego es feo. No es tema para ahora. Venga en enero o febrero para profundizar en esos temas. Pero qué feo es cuando en la pareja se pierde el fuego. Convivimos, estamos bajo el mismo techo, pero ya no hay fuego. Se ha perdido. Abrazar a alguien por quien ya no sientes nada ha de ser muy feo. Pero cuando hay fuego, te agarra la mano y ¡ay! ¿Recuerdan esos amores de adolescente que luego se nos ha perdido a los adultos? ¿Alguien recuerda esos amores de adolescente que han perdido de adultos? Uno veía y decía: ay, me derrito. Y cuando se pierde el fuego por buscar de Dios, uno se puede congregar, pero uno ya no adora. Puedes cantar, pero no adorar. Puedes doblar rodilla, pero no tener intimidad en oración. Puedes doblar rodilla y: Señor, aquí estoy. Pero la oración se convierte en una lista de peticiones, como si Dios fuera el gordito vestido de rojo con barba blanca. Señor, aquí te traigo mi lista de petición. Y muchas veces hacemos de la oración solamente un monólogo: Señor, aquí estoy, te pido, Señor, bendice, Señor, dame. Pero no hacemos pausa para escucharlo a Él. Entramos al lugar secreto a llevar nuestras necesidades, pero no hacemos pausa para escuchar su voz. Y el fuego tiene que volver al corazón. Estamos por terminar un año, iglesia. No podemos terminar un año como lo comenzamos. Jesús en una ocasión dice en la palabra, ¿verdad? El que esté limpio, dice, límpiese más. El que esté firme, afírmese más. Tenemos que afirmarnos más en la palabra. No podemos terminar un año y decir: bueno, no importa, ahí me la voy llevando. No, tenemos que ir de gloria en gloria, como dice la palabra. De gloria en gloria. ¿Alguien me dice amén? ¿Sabes? Una de las cosas que afecta mucho al cristiano es la pereza. Es la pereza. La escritura, el apóstol Pablo lo dice de otra manera. Dice: les animo, dice, a que aquellos, ay, se me fue la palabra ahorita, ociosos, dice, que alentéis, que provoquéis a los ociosos. ¿Qué es una persona ociosa? Perder el tiempo es una de las características de un ocioso. No tener ganas de hacer. Y yo no estoy hablando de aquellos días que uno está cansado y no tiene ganas de hacer. No estoy hablando de aquel que por características se la pasa la vida, como decían las abuelas, tiene atole en las venas. Y muchas veces hacemos, como dije al principio, lo que dijo David Wilkerson, hacemos de la oración un recurso para excusarnos. Ay, si Dios quiere, Dios va a proveer. No, sal y busca trabajo. Si Dios quiere, me va a ungir. No, métete en oración y ayuno. Si Dios quiere, me va a usar. No, dispón tus manos, tu corazón para ser usado.
A mí la Biblia me habla de que a todos los que Jesús llamó al ministerio era gente ocupada. Unos estaban robando, por cierto, pero los llamó. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Cobrando impuestos. Era del IRS, Mateo. Pero ¿qué le dijo Jesús? Sígueme. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pescando. Todos estaban haciendo algo. Estaban haciendo algo. Y muchas veces queremos que Dios nos use. Pero si Dios quiere me va a usar. No, dispón tus manos y tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios no busca gente capacitada. No necesariamente. Puede haber alguien capacitado, pero Dios lo que busca es la disposición del corazón. Dios busca que tú y yo tengamos disposición en el corazón. Y necesitamos, iglesia, quitarnos toda pereza, toda apatía, de solamente congregarnos por congregarnos, de solamente orar o medio orar. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Eso ya lo enseñé. Pedro y Juan subían al templo a orar y dijeron al cojo de la puerta: de lo que tengo te doy. ¿Qué vamos a dar si no oramos, si no buscamos de la palabra, si no buscamos tener comunión con Dios y hemos perdido el fuego? ¿Qué fuego vamos a dar? Necesitamos avivarnos primero nosotros. Nosotros necesitamos recuperar el fuego. Por eso pasan los días y no avanzamos. Sí, somos bendecidos en muchas áreas, pero nada de eso se va a ir el día que nos vayamos. El día que usted le toque partir al otro lado, cruzar el charco, como dicen por ahí, ¿va? ¿Usted cree que le van a meter el carro en el cajón? ¿Usted cree que le van a meter la tarjeta bancaria ahí? Ay, se murió mi marido, ahí va la tarjeta bancaria para que yo no me gaste nada. Mentira. Si le van a dar la que se venció. La que está activa se la van a quedar. No nos vamos a llevar nada, iglesia. Es bueno ser bendecido, sí, pero el que no añade tristeza tras las bendiciones es Cristo. Cuando usted le busca, cuando usted le sirve, cuando usted le adora, ¿sabe qué va a pasar? Dios lo va a bendecir aún más. Porque dice la palabra que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y sabes que también Dios te lleva de bendición en bendición. Aunque pases procesos difíciles un tiempo, pero Dios te saca de allí y Dios te bendice. ¿A causa de qué? A causa de la obediencia, a causa de haberle creído a la palabra, a causa de haber caminado bajo esa palabra que Él te dio. Necesitamos obedecer más y dejar de excusarnos en la oración. Nos excusamos en la oración. Si ya Dios nos ha dado una palabra y te dice camina, ¿qué hay que hacer? Caminar. Si Él te dijo sígueme, Mateo, sígueme, Pedro, sígueme, Juan, sígueme, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela. ¿Qué le dijo Elías a Eliseo? Nada más le tiró el manto, ni le dijo nada. Pero Eliseo sabía lo que significaba que un manto le cayera. Y muchas veces nosotros andamos perdidos y nuestra mente anda y algo no sé. Necesitamos, iglesia, avivar el fuego en nuestro corazón. Cuando hemos perdido el fuego, hemos perdido la pasión por servirle a Él, por adorarle a Él. Hemos perdido la pasión por lo que Él ama. Hemos dejado de amar lo que Él ama. Y necesitamos volver a esa intimidad con Él. Necesitamos volver a ese proceso de búsqueda de su presencia. Iglesia, hay una canción con la que yo me levanté en esta mañana y me llamó la atención porque es una canción hace muchos años que ha sido grabada. Una de las cosas, iglesia, que necesitamos entender es que Dios en su palabra nos enseña que Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. ¿Alguien dice amén? Dios tiene el control de todo. Y en su palabra, iglesia, nosotros encontramos la dirección que necesitamos.
encontramos la dirección que nuestra alma necesita, que nuestro corazón necesita. Esta canción la grabó hace muchos años atrás Marco Barrientos. No sé si es de su autoría, porque también está en inglés. Pero una de las cosas que muchas veces nosotros necesitamos es volver a ese momento, iglesia. Volver a ese primer encuentro. Volver a ese momento en que Dios nos salvó. A ese momento en que nosotros aprendimos que no hay otro como Él. Que no hay otro como Él. ¿Sabes por qué muchas veces se ha perdido la pasión? Porque hemos dejado de mirar la cruz de Cristo. Hemos visto la cruz de Cristo como un amuleto y no como un sacrificio. Si usted va a la historia, los que morían en una cruz solamente eran los ladrones. Era un método que Roma tenía en ese entonces para para matar a los peores asesinos, a los ladrones. No fue lo que hoy representa la cruz. Hoy la cruz tiene otro significado que tenía antes. Pero muchas veces vemos la cruz como un amuleto. Yo me acuerdo en las películas, esas películas de niños que nos ponían, que ahora me topé hace años con una de esas y yo decía, ¿y por eso yo me espantaba? Las películas del santo contra las momias de no sé qué de Guanajuato. ¿Te acuerdas de esas, Moy? Y se espantaban y ahí andaban uno de los monitos. ¿Y qué hacían los que estaban ahí? La cruz. La cruz no es un amuleto. La cruz representa el mayor sacrificio. Y necesitamos, iglesia, volver a avivar ese fuego. Cuando conocimos de Cristo, yo no sé tú, pero desde que acepté a Cristo en mi corazón se encendió. Y le pido que nunca se me apague el fuego. Yo quiero hacer algo, iglesia. Una de las cosas que nos ha convertido muchas veces en hombres, mujeres, cristianos quisquillosos, es que una actitud así hace que no valoremos, hace que todo aquello que hoy tenemos en abundancia no lo valoremos. Y necesitamos, iglesia, necesitamos recuperar ese fuego. Ese fuego tiene que volver al corazón. Si ha dejado de dolernos el dolor ajeno, quizás es porque hemos dejado de ver con los ojos que Cristo ve. Si ahora solamente vemos todo lo malo, todo nos parece mal, es porque hemos dejado de mirar hacia la cruz. Yo siempre he dicho que esta iglesia es una iglesia imperfecta. Usted va a encontrar aquí todos los errores que usted quiera ver, pero si usted viene a mirar a Cristo, a buscar a Cristo, se va a topar con Cristo. Si usted viene a buscar la presencia del Espíritu Santo, se va a topar con la presencia del Espíritu Santo. Oh, pero tiene que volver el corazón. Dejémonos de excusas ya. Quitémonos todo pretexto. Dice el apóstol Pablo, despojémonos del peso y del pecado. Hay una cosa que es pecado, pero hay otra cosa que carga peso en nosotros. Y el peso a veces tiene que ver con las cosas en las que hemos fallado. Y es decirle, Señor, sí te he fallado, pero yo me despojo de todo peso y yo voy a caminar siguiéndote a ti. Yo voy a caminar siguiéndote a ti. Yo voy a caminar siguiéndote a ti. Yo hoy quiero hablar cuando alguien se casa y pasan ciertos años de matrimonio. No sé, 10, 15, 25 años, 50 años. Luego se hace una celebración que se le llama renovación de votos. Yo hoy quiero, si tú quieres renovar tus votos con Dios, yo te invito a que lo hagas en este día. Renueva tus votos con Dios. Dile, Señor, desde el día que yo te conocí, yo te dije que te iba a servir en agradecimiento, que te iba a buscar en agradecimiento, que te iba a adorar en agradecimiento. Y quizás los problemas, las distracciones de la vida, que no las minimizo, porque hay procesos que son muy difíciles y muy dolorosos, pero con quien tienes que renovar tus votos es con el que te salvó. Ni el cónyuge, ni los hijos, ni los líderes, ni los pastores te salvamos.
Yo no derramé mi sangre por nadie. El que la derramó fue Cristo, y con Él es con quien tenemos que renovar nuestros votos. Y yo hago un llamado: si tú quieres pasar, yo no voy a obligar a nadie, pero si tú sientes renovar tus votos con Dios, ven aquí al altar. Hoy se tiene que despertar algo, hoy se tiene que avivar un fuego, hoy tiene que volver a arder ese fuego que ardía en tu corazón. Si tú estás conforme como estás, adelante. Yo no te voy a presionar, yo te voy a respetar. Pero si tú no estás conforme como yo no estoy conforme, yo quiero más de su presencia. Yo quiero más de su presencia. Todavía hay muchas sillas vacías en esta iglesia. Hay muchas sillas que representan un alma para Cristo. Y yo cada vez oro porque estas sillas se llenen. Pero hay una palabra que hace tiempo Dios nos daba. Mi esposa me la compartió. Y mira lo que te voy a decir. Jesús un día dice que vio a los pescadores, y dice que vio a muchos que estaban remendando las redes. Y cuando mi esposa me compartía eso, ¡pum!, mi cabeza voló, mi mente voló. ¿Sabes por qué estaban remendando las redes? Porque si un pescador no remenda sus redes y las tira al mar, cuando quiera sacar la pesca y esas redes no están remendadas, la pesca se sale por los hoyos de las redes. Y las redes, en otras palabras, somos tú y yo. La palabra siempre está remendando nuestras vidas. Pero si nuestra vida no está remendada, gente que va a venir se va a ir por causa de nosotros. Gente que entra buscando a Dios se va porque hay chisme en la iglesia. Gente que entra buscando a Dios se va porque alguien le saludó mal, porque alguien lo vio mal, porque alguien, en vez de hablarle de Cristo, le habló de los defectos de esta iglesia, le habló de los defectos del pastor, le habló de los defectos de los líderes. Las redes necesitan ser remendadas. Si tú no quieres remendar tu vida, es cuestión tuya. Pero este pastor que está aquí adelante, hay cosas que yo me he detenido por tiempo. Hay cosas que yo me he frenado por tiempo, y yo acepto mi responsabilidad. Pero el que quiera caminar va a caminar con nosotros. El que quiera avanzar con nosotros va a avanzar. El que quiera decir: Señor, yo voy a buscar más tu presencia, la va a buscar. Así que yo te hago hoy una invitación. Dile: Señor, remenda mi vida. Señor, yo renuevo mis votos contigo. Yo renuevo aquel voto que te hice de servirte, de adorarte, de buscar tu presencia. Hoy lo hago, Señor. Hoy yo quiero caminar. Hoy yo quiero caminar. Yo no sé si hay algún pueblo aquí que quiera renovar sus votos con Dios. Llevas 3, 5, 10 años de cristiano, no sé cuánto, pero hoy quieres decirle: Señor, yo renuevo mis votos. Yo renuevo mis votos contigo. Yo renuevo mis votos contigo. Es el último llamado que hago. No voy a insistir más. Es el último llamado que hago. Si hay 2, 3, 4, con esos vamos a caminar. Si hay 2, 3, 4, con esos vamos a caminar. Vamos, ayúdenme aquí en oración, respáldenme en oración aquí en el altar. Comiencen a clamar y a interceder. No vamos a cantar ahorita, vamos a adorar, vamos a hablar. Levanten su oración. Padre, yo oro, Señor. Yo oro, Señor. Levanta ese remanente, Señor. Levanta ese remanente, Señor, con el que vamos a caminar y vamos a servir, con el que vamos a ir, Señor. Tú le dijiste a Gedeón: llévalos a beber las aguas. Señor, y hoy estamos siendo probados en las aguas. Hoy estamos siendo probados en las aguas. Hoy estamos siendo probados en las aguas, Señor. Amado Espíritu Santo, yo te pido por aquellos que están batallando, Señor, porque quizás el cónyuge no quiere avanzar, porque quizás hay una situación en el trabajo que no les deja, porque hay algo que los esté deteniendo, Señor. Yo te pido: revísteles más de tu presencia, llénales más de tu presencia, Señor. Que sea visible que caminan contigo, que sea visible que tu presencia está con ellos, que pueden caminar, Señor, que pueden avanzar. Nos hemos excusado en orar, pero no obedecemos. Y yo hoy estoy haciendo un llamado a la obediencia de acuerdo a la palabra. Señor, hoy tu palabra, Señor, hoy tu palabra nos insta a buscar tu presencia. Nos insta a buscar tu presencia.
nos insta a buscar tu presencia, nos insta a servirte, Señor. Hoy decidimos avivar el fuego, Señor. Esto es personal, esto es personal. La salvación es personal. Si nadie quiere caminar, yo quiero caminar. Si nadie quiere avanzar, di: yo decido avanzar. Si nadie quiere creer, dilo: yo decido creer. Créele a la palabra.